Tuvimos problemas ahí con la conexión. Bueno, el tiempo también ya se iba a acabar. Entonces vamos a continuar, ahora sí. Ya nos habíamos quedado aquí, ¿no? En el segundo ejercicio. En la parte final ya estábamos, ¿no? Por eso es que ya vamos a arrancar de aquí nomás. Estábamos aquí, ¿no? En la parte final nos había salido la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular, la rapidez angular, 4pi, ya lo teníamos. Y solo nos faltaba completar para hallar la velocidad lineal, ¿no? Entonces nuestra velocidad lineal era omega por r o w por r, y teníamos 4pi por 0,5, multiplicándolo me daba 2pi, ¿no? 2pi metros por segundo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar ahora sí. A ver, preguntas, ¿tenemos preguntas hasta acá? No. Sí está claro, ¿no? Sí está claro. Sí. Ya está muy bien. Entonces, recordando los conceptos, vamos viendo lo importante que es recordar cómo convertir este RPM o revoluciones por minuto en vueltas, número de vueltas por el tiempo. Si estamos en RPM, o sea, si estamos en revoluciones por minuto, quiere decir que vamos a convertir, ¿no? Cada revolución o cada vuelta sobre cada minuto. Y los minutos lo convertimos a 60. ¿Ya? En algunos casos va a ser conveniente que lo dejemos como está aquí, ¿no? En el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos quedó como 120 vueltas entre 60 segundos, dividiendo, nos quedó 2 Hz, ¿no? En algunos casos, donde necesitemos hallar la frecuencia f, será conveniente dejarlo así. Aquí nos convino dejarlo así, fue conveniente, ¿por qué? Porque luego aplicamos ese caso de la frecuencia a esta fórmula, ¿no? La aplicamos ahí. Pero en el caso de la derecha, más conveniente nos resultó hallar la velocidad omega, ¿no? O W, como le dice Valeria, para poder hallar luego Soy la única, soy única. velocidad lineal. Claro. Entonces, dejándolo así, convertimos la revolución, cada revolución a 2pi. Cada revolución fue 2pi y cada minuto a 60 segundos, ¿no? Simplificando luego, ya nos dio el valor 4pi por radianes sobre segundo, y eso lo reemplazamos en la otra fórmula, ¿no? W es igual, perdón, velocidad es igual a W por R. W por R. Entonces ahí 4pi por 0,5 nos salió 2, ¿no? La respuesta final era 2pi metros por segundo. Muy bien, vamos a ver los ejercicios siguientes. Ir avanzando. A ver, ahí 3 y 4, ¿ya? 3 y 4 sobre todo, ya si nos da tiempo hacemos el 5. A ver, 3 y 4 nos dice, una partícula que está girando con movimiento circular o circunferencial uniforme tiene una rapidez angular de 4 radianes por segundo. Entonces aquí ya nos dan rapidez angular. Recordemos el símbolo, la rapidez angular. Vamos a poner el símbolo de la rapidez angular es, sí, ¿no? Omega, o W. 4 radianes por segundo. Ya está. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Nos están dando acá el tiempo. Tiempo, un minuto es 60 segundos, ¿no? Y me están pidiendo hallar el ángulo. O sea, lo que me están preguntando es el ángulo teta, ¿no? El ángulo o desplazamiento. Entonces nosotros tenemos para esto una formulita muy sencilla, ¿no? Que es, ¿cuál era la formulita? El ángulo, no. W. W igual al ángulo sobre el tiempo. Así es, ¿no? Al ángulo sobre el tiempo, ¿no? O rapidez angular es igual a desplazamiento angular entre tiempo. Entonces, esta formulita. Esta formulita vamos a aplicar. Más rápido con las letras. Así es. El ángulo, perdón, la rapidez ya sabemos cuánto es. 4. 4, ¿no? Rapidez es 4. Igual al ángulo sobre 60. Sobre 60 segundos, ¿no? Sí, siempre lo vamos a hallar en segundos, ¿ya?
60. El 60 pasa a multiplicar. Tendríamos que el ángulo será 240. 240. ¿En qué se mide el ángulo? En... Pi. No, eso es cuando tenemos el pi, pero aquí no hay ningún pi. La unidad será, empieza con R, ¿no? RAD, radianes. 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 Solamente radianes, no pi. Así es, radianes. No, el pi solamente cuando aparece. Si nos ponen el pi en los datos, o si tenemos que convertir una revolución, una vuelta es 2pi, ¿no? Si tenemos que convertir, entonces ahí nosotros incluimos al pi. ¿Ya? Así es, nada más, ¿no? Entonces, nada más, eso será el ángulo que está formando, ¿no? Sencillito. A ver, 4. Una partícula con MCU gira a razón de 36 metros por segundo. Cuando la velocidad está en metros por segundo, ¿qué velocidad será? ¿Será angular o tangencial? Tangencial. Claro, tangencial o lineal, ¿no? Así es, entonces va a ser V. V, entonces es 36, ahí nos están dando 36 metros por segundo. Me piden la rapidez angular, o sea, me están pidiendo que haya W, ¿no? Omega. Esto es lo que me están pidiendo. Y el ángulo, también me están pidiendo el ángulo. El ángulo teta, ¿no? Me están pidiendo que haya ambos. ¿Qué gira en 10 segundos? Aquí me están dando el dato del tiempo. Tiempo vale 10 segundos. Y además me dicen el radio de la trayectoria es 12. Me están dando R. El radio es 12. Entonces, a ver, ¿qué fórmula podríamos utilizar que involucre esos datos? V, tiempo T, radio R. Y W. A ver. La velocidad. Ya, V, había una fórmula que era con velocidad V. Ajá, es igual. Ajá. W. Al tiempo. No, a W sobre el tiempo. Por tiempo. Por. A ver, vamos a recordar. Esta de acá, la de la izquierda. ¿No era sobre? V es igual a W por R. Claro, había otra, pero esa era con S. Eso era tomando en cuenta S, ¿no? Ya, esa era con S. Claro, eso era tomando en cuenta el S. Y ahorita no tenemos el S, no me están dando ningún gráfico, entonces no tenemos cuánto vale S. Entonces vamos a usar esta de acá. V es igual a W por R. Ya, esa es la que vamos a hacer. Entonces, V es igual a W por R. ¿Está? Reemplazamos, entonces, eso nos va a servir para hallar V. Perdón, para hallar W, ¿no? Entonces, V será 36 es igual a W por R. R vale 12. ¿Sí es? Pasamos a dividir. Y W vale 3 radianes por segundo. Radianes sobre segundo. Así es. Entonces ya tengo W, ya tengo el primero. Ahora tengo que hallar el ángulo. El ángulo. Y ahora sí tenemos otra pues formulita. la formulita de ahí. Claro, ¿no? Ahora sí tenemos la formulita, la que usamos en la izquierda. W es igual a el ángulo sobre el tiempo. Ángulo sobre tiempo. Así es. Muy bien. Entonces ya tengo W. W vale 3. 3 será ángulo teta sobre tiempo. Mi tiempo vale 10. Luego 10 pasa a multiplicar. Y tengo que mi ángulo valdrá 30. 30. ¿30 qué? 30 radianes. Radianes. Muy bien. Radianes. Excelente, excelente. Muy bien, Valeria. Excelente, excelente. Vamos a ir poniendo tus puntos, ¿ya? Antes que me olvide. Obvio. Vamos a poner tus puntos de Valeria. Ah. Puntitos. Ya está. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos ya las fórmulas básicas, digamos, las más necesarias que tenemos que recordar hasta ahora, ¿ya? Y bueno,
Si se dan cuenta, la idea es ir poco a poco con los datos, ¿no? Primero vamos utilizando los datos que tenemos para utilizarlos para hallar otros datos más cercanos o que nos acerquen a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí necesitábamos primero saber cuánto era W para hallar luego el ángulo, ¿no? Si empezábamos de aquí, no tenía yo cuánto era este valor. Entonces, empiezo siempre con la fórmula que esté más cerca a los datos que tengo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, aplicamos la fórmula y, bueno, nos aseguramos nada más de que utilicemos las unidades correctas. O sea, que este esté en radianes, que este de acá esté en metros, que el tiempo esté en segundos, ¿ya? Cuando tenemos revoluciones por minuto, ahí sí tenemos que convertir, ¿no? De revoluciones a radianes. Hacemos la conversión, ¿ya? Como siempre lo hemos hecho, ¿no? Cuando teníamos una unidad en otra magnitud, ¿no? Convertíamos. Si estaba en kilómetros a metros, si estaba en horas a segundos, minutos a segundos, igual. Revoluciones a radianes, ¿ya? Para manejar siempre los datos correctos. Muy bien, vamos a ver el último ejercicio ya, para terminar con ese. Número 5, ahí tenemos la solución también luego. Número 5, entonces me dice el número 5. Desde una altura de 80 metros se suelta una piedra sobre un punto X perteneciente a la periferia de un disco de 60 RPM, o sea, 60 revoluciones por minuto, cuyo radio es de 10 centímetros. Si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa el punto X y la piedra cuando ésta choca con el disco? Está interesante este problema. A ver, nos están diciendo, la altura es de 80 metros, acá está la altura, ¿no? Ahí nos están dando la figura como referencia, H, vamos a ponerle 80, ¿no? Sobre un punto X, ¿no? Se suelta, desde una altura se suelta una piedra sobre un punto X. O sea, este puntito de acá, no está puesto ahí, pero este puntito de acá es el punto X. Ese puntito está en el disco, ¿no? Es un disco que va girando, girando, girando. Ya está. Su radio es de 10 centímetros, no nos están dando el radio, vamos a colocarlo entonces. De acá a acá, radio es 10 centímetros, nos están diciendo, ¿no? Y es un punto importante también a tener en cuenta. R, 10 centímetros. Pero vamos a ver si es necesario utilizar el radio o no. Si la piedra es soltada, ya, antes de llegar a eso, el disco se mueve a 60 revoluciones por minuto. Entonces, ¿eso qué significa? Como ya dijimos, siempre hay que convertir. Quiere decir que 60 revoluciones por minuto, ¿qué significa? 60, esto de acá es como si fuera así, ¿no? Revolución o vuelta sobre minuto. ¿Y minuto cuánto tiempo es? Un minuto tiene 60 segundos. 60 segundos. Entonces, es como si fuera 60 vueltas, ¿no? 60 vueltas en 60 segundos, porque un minuto es como si fuera 60 segundos. ¿Qué podemos hacer ahí entonces? Podemos simplificar, ¿no? Se va al 0, se va al 0, sexta, sexta. Entonces sería una vuelta en ¿cuántos segundos? Un segundo. En un segundo, así es. Quiere decir entonces que tengo una vuelta por cada segundo. Vuelta sobre segundo, sobre ese. Entonces eso ya nos va dando una idea, ¿no? Si es una vuelta por cada segundo, quiere decir que si el punto X estaba aquí y pasa un segundo, va a volver al mismo sitio, ¿no? Porque realiza una vuelta completa. Entonces, si pasa un segundo, va a estar en el mismo sitio. Si pasara, digamos, medio segundo, el X ya no estaría acá, sino estaría acá, ¿no? En el otro lado. Porque sería media vuelta, ¿no? Si fuera medio segundo. Pero si fuera un segundo completo, el X regresa a su posición original. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para saber a qué distancia va a estar, ¿no? Entonces, lo que ahora nos faltaría hallar es en cuánto tiempo la bolita baja. ¿Cuánto es el tiempo que la bolita baja? Porque depende en cuánto tiempo sea, depende de eso la posición del X, ¿no? Si pasa medio segundo, 0,5 segundos, el X va a estar acá.
Pero si pasa un segundo, el X va a estar donde empezó. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Eso tenemos que hallar desde que la pelotita se suelta hasta que llega al disco. Entonces, la altura es 80, la gravedad ya sabemos que es 10 metros por segundo al cuadrado, ahí les faltó especificar. Segundo al cuadrado, aquí también segundo al cuadrado. Entonces, ¿en cuánto tiempo llegará? Tenemos que utilizar ahora nuestra fórmula de caída libre, ¿no? Vamos a utilizar, a ver, fórmula de caída libre. Había una fórmula que era con la altura, ¿se acuerdan? Altura es igual velocidad inicial por tiempo más menos un medio Por la gravedad gravedad por por tiempo tiempo al cuadrado. al cuadrado. Ahí está, esa era la fórmula. Entonces, con eso vamos a ver cuánto tiempo se demora en caer. La altura es 80, entonces acá será 80. Cero. Claro, la velocidad inicial es 0 porque solamente se deja caer. Será 0 por igual t 0 por t. más Será más porque baja, ¿no? Va en el mismo sentido que la ujú, gravedad. En el mismo sentido que la gravedad. más un Más un medio medio. por Gravedad 10 vale 10 por por t al cuadrado. t al cuadrado. Entonces, 0 por t T va el se 0, cancela, ¿no? Así es. mitad, Ahora sería, claro, acá también puedo sacar mitad, mitad de 2, mitad. 1, mitad de 10, 5t 5. 5t al cuadrado, ¿no? Así es, entonces será 80 es igual a 5t al cuadrado. El 5 pasa a dividir. a dividir 80 entre 5, 16 16. Es igual a t al cuadrado. Y el cuadrado va a pasar como raíz, ¿no? Si pasa como 4. raíz, sería raíz de 16. Claro, 4 el segundos. tiempo será 4 segundos. Entonces, si pasan 4 segundos, ¿en dónde estará el punto X? Cuando pasen esos 4 segundos. Un poquito más. A ver, en un segundo regresaba al mismo lugar, ¿verdad? Porque en una vuelta Ujú. hace una vuelta por segundo. Quiere decir que en un segundo regresa al mismo lugar. En otro O sea, segundo, sigue en su mismo lugar, también. entonces En el tercer segundo sí, también. Y en el cuarto segundo en también, el ¿no? cuarto también. Claro, en otras palabras, vamos a poner por acá ya la respuesta. El punto X, volverá a estar en su mismo lugar. Entonces ahí me preguntaban, ¿qué distancia separa el punto X y la piedra? Si va a estar en su mismo lugar, entonces la distancia que lo separa será 0, pues, ¿no? Porque va a estar en su mismo lugar. Entonces la distancia que lo separa será 0, ¿no? Porque la piedra va a caer justo en ese punto, ¿no? La piedra va a estar por acá. Cuando caiga, la piedra va a estar acá, pues, ¿no? Y el punto X también va a estar en esa misma posición. Entonces Ay, qué frío. la distancia va a ser 0. Así es. Muy bien. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por la clase de hoy, entonces. Los ejercicios ya estamos finalizando. Entendí. ¿Sí? Excelente, excelente. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ya, entonces, estamos concluyendo el tema de hoy.